En este video hablaré del análisis dimensional como una herramienta que se desarrolló por físicos y creo que por la época seguramente esta idea tuvo que ver con la búsqueda de la unificación de las leyes que gobiernan nuestro mundo. Una cuestión interesante es que este trabajo desarrollado por físicos que se dedicaron a la mecánica de fluidos, me refiero a la rama de la física, fue posteriormente adaptado a situaciones prácticas como es el caso del flujo de fluidos y de cuerpos en movimiento, por ejemplo. El análisis dimensional parte de dos elementos importantes de la física: las unidades como características de medición de una propiedad o de la manifestación de un fenómeno, y las dimensiones como los agrupamientos de las unidades de acuerdo con algo en común. Lo de las unidades y dimensiones lo digo por ahora de manera general y coloquial para no invertir tanto tiempo en detalles que quedan fuera del alcance de este material. Un recurso que siempre uso para explicar qué es el análisis dimensional es la analogía con una licuadora, como expongo en esta diapositiva, aunque en términos más formales, pues podría decirse que se trata de un procedimiento que, si la persona que lo implementa no tiene cierta experiencia o conocimiento del fenómeno físico con el que va a trabajar, pues el resultado puede ser erróneo y sin utilidad alguna. Y algo interesante aquí es que el análisis dimensional tiene por objeto determinar o establecer relaciones entre fenómenos físicos similares, no necesariamente de la ingeniería química. Sin embargo, en los cursos regulares, como son los de ingeniería, solo se resuelven problemas clásicos para obtener números adimensionales. Creo que esto nos queda claro a todos, lo cual es prácticamente de ninguna utilidad. Eso también debe quedar bastante claro. Es decir, que después de obtener el revoltijo, como lo muestro ahí en la diapositiva, es necesario investigar sobre las relaciones de similitud entre fenómenos. Esto último es un poco complicado y es en realidad lo que sí tiene utilidad, como se ha demostrado ampliamente en el campo de la ingeniería química desde hace muchísimos años. Los números adimensionales, como ya dijimos en la diapositiva anterior, son un resultado a medio camino del análisis dimensional. En términos muy sencillos, los números o grupos adimensionales son en realidad cocientes de parámetros involucrados en el fenómeno, que se analiza y que tienen la característica de no tener unidades. Esa sería la respuesta más corta a la definición de números adimensionales. Debe decirse también que los números adimensionales son una herramienta muy poderosa si se sabe usar. Es decir, si podemos hacernos con la información que pueden proporcionarnos acerca del comportamiento de un fenómeno. En este apartado, algo curioso es la fiebre de los números adimensionales que se dio en los siglos XIX y XX para identificarlos y bautizarlos con el nombre o el apellido de quien los definió, precisamente. Y en esta diapositiva pues muestro algunos nombres famosos que ya ustedes pueden ver también. Hay apellidos de físicos e ingenieros que son franceses, alemanes, polacos, británicos y estadounidenses en su mayoría. Y así como con muchos otros descubrimientos de la ciencia y la ingeniería, pues se creó también una especie de culto que en la historia reciente pues ya no tiene tantos miembros igualmente famosos. Y en mi opinión creo que esto se debe a que las nuevas áreas inexploradas de la ciencia o del conocimiento pues requieren mucha física y matemáticas. Y de mi experiencia con los estudiantes, pues la interpretación física de los números adimensionales
Parece siempre un trabajo inhumano y finalmente su dominio se reduce simplemente a evaluarlos numéricamente. Sin embargo, aquí doy un atajo para entenderlos y que es más o menos como sigue. Primero, pues los números adimensionales son cocientes, es decir, son expresiones matemáticas con un numerador y un denominador. Eso es clave y pueden ustedes verlo en cualquier número dimensional. Segundo, el numerador y el denominador corresponden a fuerzas, entre comillas, por llamarles de alguna manera, opuestas entre sí operando en el fenómeno físico. Eso también lo pueden ustedes ver como algo repetitivo en todos los números adimensionales que ya han sido definidos y que pueden ustedes ver en los libros de texto. Tercero y último, debe poder verificarse que al reducir la magnitud del grupo adimensional, una de las fuerzas que está en juego supera a la otra y al contrario, cuando el número adimensional crece en magnitud, pues ocurre lo contrario con las fuerzas. De esto surge la idea de que nosotros podemos predecir el comportamiento de los fenómenos con simplemente ver el valor numérico de un número adimensional. Esto es en general el atajo para poder comprender o asirse con algo de la interpretación de los números adimensionales. El análisis dimensional no es nuevo. Es conocimiento que la humanidad posee como tal desde hace más de un siglo y aún así sigue causando escozores entre los jóvenes. Quizá eso es, en mi opinión, porque abordan el tema con pocas herramientas o herramientas inadecuadas y pues lo que sobreviene es el fracaso o la frustración. Y aquí quiero compartir algunas reflexiones basadas en la lectura de algunos artículos y libros clásicos y de notas históricas que uno suele encontrar de repente. El análisis dimensional se le atribuye de manera inconsciente, y porque así lo vemos de manera repetitiva en los textos, a Edgar Buckingham. Y de hecho usamos el teorema Pi de Buckingham como un sinónimo del primero, es decir, como un sinónimo del análisis dimensional. Y en honor a la verdad, Joseph Fourier en su trabajo sobre el calor y Osborne Reynolds en su trabajo sobre el flujo de fluidos, pues ya habían descubierto la similitud de los sistemas. Y de hecho así es como se le llamaba antes del trabajo de Buckingham. Y estos trabajos de Fourier y de Reynolds pues son de los años 1800. De hecho, el artículo de 1914, en donde Buckingham muestra su procedimiento y lo aplica en varios ejemplos, surge también como parte de una corrección a una propuesta hecha a un trabajo de Richard Tolman, que también lo hizo en 1914. Y bueno, pues eran las redes sociales de la época. Y les recomiendo el artículo de Buckingham que está de libre acceso en el segundo enlace que les muestro en esta diapositiva. No es un artículo difícil de leer y les invito a que hagan una comparación entre lo que tiene el artículo y lo que muestran los libros de texto de mecánica de fluidos actuales. Otra cosa curiosa es que Buckingham pues no cita a nadie en su artículo. Eso es una cosa que es bastante distinta de lo que vemos en las costumbres actuales. Pero quizá así se acostumbraba en aquellos años, en inicios del siglo XX. Y creo que el gran mérito de Edgar Buckingham, que no es cosa menor su trabajo, es un trabajo bastante importante,
fue el de unir las piezas del rompecabezas que otros ya habían descubierto y pues que ya también les habían dado forma desde hacía bastantes años. Ya he mencionado por ahí pues el trabajo de Reynolds y el de Fourier. Eh, También esa era una época en que estaba muy de moda la búsqueda de las leyes generales que gobiernan nuestro mundo. Y de hecho seguimos en eso. Entonces, digamos que Buckingham visualizó los pasos o el procedimiento a seguir. Eso es el gran trabajo de Buckingham. También quiero pensar que el hecho de trabajar en el Bureau of Standards de Estados Unidos, en donde él estuvo pues haciendo muchas cosas, pues también le permitió tener acceso a muchísima información nueva y antigua de aquellos años, dándole una perspectiva general del conocimiento de la época. Entonces eso me lleva pues a la conclusión de que ver o tener una perspectiva general del todo le permitió pues hacer ese trabajo que lo que yo digo de manera simplista, que no es un trabajo simple, es establecer un procedimiento a seguir y que seguimos haciendo hasta el día de hoy. La ingeniería ha avanzado tanto actualmente que ya hay incluso modelos matemáticos muy robustos y confiables para representar el comportamiento de la materia en diversas condiciones, pero aún siguen en mejora, siguen mejorándose continuamente. Por otro lado, pues el análisis dimensional, como lo hemos mencionado, pues ese ha cambiado muy poco. Precisamente pues porque a nosotros nos interesan más las relaciones que permiten llevar un experimento de laboratorio a una planta piloto y después a nivel industrial. De hecho, las geometrías de los equipos son tan recurrentes que existen incluso conjuntos de ecuaciones llamadas de afinidad o de similitud que nos ayudan al escalamiento y que pues también conjugamos con muchos datos experimentales. Y también, a pesar de que tengamos muchas herramientas disponibles, herramientas computacionales poderosas y de uso extendido en la industria, en las universidades suelen usarse modelos a escala para mostrar la utilidad del teorema Pi de Buckingham y que podemos enfrentar problemas sencillos cuando no se tiene otra cosa más que cerebro, papel y lápiz. Digamos que en cierta forma esta sería la justificación del por qué seguimos tomando en los cursos regulares el análisis dimensional como lo hacemos. Y también hay casos de reingeniería en los que podemos estimar mejoras o efectos adversos en un equipo de escala industrial, haciendo pruebas en el laboratorio con un modelo pequeño y similar. Eso es práctica común. Aunque esto no es estrictamente igual, también ocurre con los equipos de bombeo que son reconstruidos. Esto también es bastante común en la práctica. Equipos de bombeo que se descomponen y luego son remanufacturados y que luego operan con una eficiencia distinta, con menor eficiencia. Entonces es un problema práctico. Los modelos hidrológicos también son otro caso interesante, que no es propio de la ingeniería química, pero que también usando escalas permiten predecir inundaciones o escenarios de escasez de agua, por ejemplo. Son algunas de las cosas o situaciones en donde todavía se aplica el análisis dimensional en nuestra época.